Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, está aquí conmigo Larry Johnson, ex analista de la CIA y comentarista geopolítico, para analizar los últimos acontecimientos. Primero, empezamos con una impactante información iraní. Procede de una fuente militar cercana a Irán, que afirma que 7 terroristas han muerto a bordo del USS Abraham Lincoln tras una pelea entre miembros de la tripulación y sus superiores. El incidente estalló después de que el portaaviones pasara meses en la región, casi un año y más de 200 días sin tocar puerto. Ahora, las fuentes estadounidenses están diciendo algo diferente. Military Times informa de que varios miembros de la tripulación del USS Abraham Lincoln han intentado saltar por la borda, lo que indica una grave crisis de salud mental. Las familias ya han puesto esta situación en conocimiento de los superiores de la Marina estadounidense, pero no ha recibido ninguna atención por parte de la administración Trump. Y ahora, en otras noticias, según se informa, Estados Unidos e Irán, supuestamente a través de mediadores pakistaníes, están acordando prorrogar un llamado alto el fuego de 60 días, mediado por Pakistán. El acuerdo actual supuestamente termina el 17 de agosto, pero Irán ha rechazado rotundamente estas informaciones. Dice que no existe tal alto el fuego, porque el memorando de entendimiento no se está cumpliendo en este momento, y en esencia está muerto. Donald Trump, hoy, en vez de abordar la crisis naval o esto, ha recurrido a Truth Social para decir que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz y que lo seguirá controlando. Dice que Irán está completamente derrotado, que no tiene dinero, ni tropas, ni fuerzas armadas. Larry, empecemos por lo que está ocurriendo a bordo del USS Lincoln. ¿Qué opina de estas informaciones? A menudo en esta guerra siempre ha habido dos verdades contradictorias. Ahora, muchas familias dicen que en este momento es difícil obtener información desde el USS Lincoln. ¿Qué entiende usted que está ocurriendo? ¿Y qué opina de estos dos informes que han salido, uno desde la parte iraní y otro desde la estadounidense? Hay una crisis en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero especialmente en la Armada estadounidense. Hoy me ha escrito un amigo mío, un oficial recién retirado, y me ha enviado lo siguiente. Estaba bastante furioso. Dijo, con respecto a este incidente del que se ha informado, y por fin, la verdad, esto está circulando. Si el Lincoln lleva 5,000 personas a bordo y no ha tocado tierra en 38 semanas, se están muriendo de hambre, no reciben paquetes, racionan el café y esperan morir por un puto misil hipersónico iraní. Dicen que la cifra es de 6 intentos, casi un año en el mar, sin tocar tierra, etc. La cifra real de intentos probablemente sea 5 o 10 veces mayor, es decir, entre 30 y 60. En una operación normal de un portaaviones hay más intentos de suicidio. Es algo normal. Un factor de las estadísticas. Y eso antes de que te manden a morir en una misión puramente política, por orden de alguien que odia abiertamente a los militares y cree que son unos nenazas por resultar heridos o morir. 6 intentos parecen muchos, pero esa cifra es muchísimo, muchísimo demasiado baja. Como oficial, igual que ellos, he tenido que realizar varias investigaciones de mando conforme al reglamento del Ejército 15.6 sobre soldados que se suicidan. Todos los oficiales las han hecho. Es una función normal. El suicidio también es una cifra muy real y estable. Y por eso sigues en el ejército. No tienen ni idea de lo que les espera la primera noche que vuelvan a casa o cuando tengan tiempo para estar a solas pensando en ello. A solas, sin nada que te distraiga salvo tus únicos amigos Jim y Jack. Jim Beam, Jack Daniels. Ya sabes, Jim, es decir, Jack Daniels, en referencia al whisky. ¿Sabías que en todos los buques de la Armada hacen patrullas móviles llamadas guardia de incendios? Ese término se ha extendido a todos los servicios. Se refiere a un turno rotatorio para vigilar el perímetro y asegurarse de que no haya, entre comillas, incendios. Incorrecto. La guardia es para impedir que la gente intente suicidarse allí mismo.
No es muy distinto de las fábricas de teléfonos de China. La guardia de incendios sigue existiendo hoy. En la instrucción básica del ejército, cuando vas al campo, cuando participas en un ejercicio o en un despliegue, etc., no tiene nada que ver con prevenir un incendio. El suicidio forma parte de la vida diaria en el ejército. Aquí tienes otro ejemplo. En las unidades grandes, como la 82 Aerotransportada o la 101 Aerotransportada, si la unidad pasa 82 o 101 días sin que nadie conduzca bajo los efectos del alcohol, todo el mundo tiene un fin de semana de 4 días. Bueno, nunca pasaban de 3 semanas sin que ocurriera, de forma habitual. Así que tuvieron que cambiar el indicador y usar los suicidios. Todo el mundo tendría un fin de semana largo si llegábamos a 82 días sin un suicidio dentro de nuestra propia unidad. Adivinen cuántos días libres hubo. Ninguno. Así que tuvimos que cambiar el indicador otra vez. Sinceramente, creo que al final fueron las drogas. Puede que llegáramos a 82 días sin que pillaran y acusaran a alguien de consumir drogas en los barracones o lo que fuera. Pero no conseguían llegar a 82 días sin que alguien condujera bajo los efectos del alcohol o sin un suicidio. Y luego sigue describiendo, menciona su edad, cuándo nació, y dice, he tenido 24 años de estrés postraumático por matar realmente a gente, el salvaje oeste de aquellos tiempos, divorcios, unos cuantos intentos de suicidio de cerca, sobre todo haciendo surf de olas grandes en Hawái, donde realmente no esperas volver. Es cierto que entonces me alisté para la invasión de Irak, pero después asistí a West Point, y eso inició toda una exitosa carrera como oficial a partir de entonces, incluidos más despliegues de combate. Como he mencionado antes, soy el delegado de mi promoción de West Point, y lo he sido durante varios años. Así que tengo las cifras desde el primer día en West Point hasta ahora. Suicidarse en West Point es algo muy habitual. Committing suicide at West Point is very regular. The preferred method, since everyone is in pretty good shape. El método preferido, como todos están en bastante buena forma y corren mucho, es correr hasta el puente de Bear Mountain y luego saltar. Creo que, mientras estuve allí, al menos 5 se suicidaron. Y tened en cuenta que en la mayoría de los casos no puedes simplemente dejarlo e irte a casa. Luego perdimos algunos en combate, especialmente en 2009 y 2012, cuando todo volvió a intensificarse después del refuerzo de tropas y demás. Pero hemos perdido a muchos más por suicidio, ya como oficiales, con familias. ¿Sabéis cuál es una de las decisiones tan divertidas que me toca tomar como presidente de la promoción? ¿Dónde ponemos sus nombres? ¿Cómo se clasifican o se colocan en el tablero? Tenemos 3 categorías de compañeros de promoción fallecidos: combate, suicidio o lesiones no relacionadas con el combate. Tengo que escuchar y tratar con todas y cada una de las familias de mis compañeros fallecidos, que discuten sobre si sus nombres deberían figurar en la lista de caídos en combate, si se suicidaron mientras estaban desplegados en combate, si se suicidaron poco después de volver del combate o muchos años más tarde. Ya puedes imaginar lo emotivas que son esas conversaciones. Así que, 6 intentos de suicidio entre 5,000 personas en un polvorín de rabia llamado el Abraham Lincoln. Frustración y espera de morir por un gilipollas naranja. Multiplícalo por 5, como mínimo. Y luego acaban diciéndoles directamente a los supervisores de primera línea, si tu marinero o soldado se suicida, es culpa tuya. Vaya, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? vaya, esto sí que indica una crisis importante. Y Larry, Estados Unidos, la administración Trump, ha convertido esto en una guerra naval. Se ha dicho que la administración Trump ha dependido enormemente de la Marina de Estados Unidos, no solo en la guerra con Irán, sino en todos los escenarios. Cuba, Venezuela, ha dependido enormemente de la Marina estadounidense. Ahora con Irán no hay absolutamente ningún
Quiero decir, los mercados petroleros lo están reflejando. Lo que está diciendo Irán también lo refleja. Ahora mismo no se ve el final de esta guerra. Entonces, ¿qué significa esto de cara al futuro, teniendo en cuenta que los problemas que están surgiendo en el USS Lincoln tienen consecuencias incluso más allá de las horribles consecuencias personales para quienes están a bordo? Sí. Sí, sí, no, lo es. Bueno, es un fracaso de liderazgo desde arriba, un fracaso de Donald Trump, un fracaso de Pete Hegseth, un fracaso del almirante Brad Cooper, un fracaso del jefe de operaciones navales, un fracaso del secretario de la Marina, como he dicho, un fracaso en todos los niveles. Sí, sí, sin duda. Un fracaso total. A ver, ¿qué opina del informe de Irán, según el cual cree que además de la angustia que están sufriendo estos marineros, que puede llevar a autolesiones y daños autoinfligidos, algo que desde luego ya está verificado, podría haber también algún tipo de enfrentamientos y choques a bordo del barco, a medida que la situación se vuelve increíblemente desesperada y peligrosa de esta manera? Claro, ya sabe, eso no es algo descabellado. Estamos hablando de 5,000 personas. No es una gran familia feliz. Ya sabe, va a haber, bueno, estoy seguro de que ha estado en situaciones en las que hay un grupo de personas y puede que haya algunas con las que simplemente no se lleve bien. Y luego, cuando se está sometido a este tipo de presión, con carencias físicas, falta de comida, falta de sueño, sí, no me sorprendería que hubiera algunos estallidos de violencia. Esto es grave, sí. Sí, sí, eso es lo que dice Irán. Nadie más lo está informando. Nadie más quiere hacerse eco de la historia. Pero Irán dice que le han informado de que hubo enfrentamientos violentos a bordo del barco esta última semana. Pero Larry, ¿cuáles son algunas de las otras consecuencias? Porque el USS Lincoln se supone que es uno de los pocos portaaviones que Estados Unidos tiene y que conforman la verdadera fuerza pesada de la Marina estadounidense. Pero estar tanto tiempo desplegado en la zona del Océano Índico también tiene efectos militares y técnicos en un buque así, ¿no? ¿Cómo crees que está realmente el barco? Y siquiera puede. Demonios, si no tienes una tripulación preparada para combatir, eso ya es un problema enorme. Pero ¿qué pasa con el propio barco? Bueno, no es tanto el buque. Quiero decir, la infraestructura física del buque va a requerir más mantenimiento. Como ocurre con cualquier cosa mecánica que se usa mucho, el mantenimiento va a ser fundamental. Luego están los aviones a bordo del portaaviones. Y el F-35 de entrada es un avión que pasa más tiempo en el hangar que en servicio. Un aparato que necesita muchos cuidados especiales adicionales y que francamente puede no estar disponible para operar con facilidad. Así que tienen que lidiar con eso. Pero no se trata solo del portaaviones. Como ya he mencionado en otras emisiones, hace ahora 3 semanas se puso en contacto conmigo la madre de un marinero. Él estaba en el USS Tripoli. Y ella estaba furiosa. Creo que ella también fue personal de tropa en la Marina. Dijo que su hijo perdió casi 14 kilos. Volvió a casa demacrado. Cuando tienes a un chico normal de 21 o 22 años, que no tiene sobrepeso, no es que necesariamente tenga casi 14 kilos que perder. Pero eso es lo que perdió. Puedo enseñaros una foto mía de cuando tenía 22 años, camino de cumplir 23. No, en realidad ya tenía 23. Y contraje disentería amebiana en Honduras. I got amoebic dysentery in Honduras. And I lost like 25 pounds. Y perdí unos 11 kilos. Sabe, ni siquiera estaba tan delgado en el instituto. Así que eso es lo que, ya sabe, la comida era horrible. Pero no era solo la comida.
Y ella dijo, ya sabe, tenía fotografías, tenía mensajes de texto, correos electrónicos entre madre e hijo. Así que no era una invención, ella estaba contando la vida real. Bueno, el sábado pasado, en Chattanooga, en la conferencia de Robert Barnes, en la que tuve el privilegio de participar, conocí a la madre de su marín y empezó a hablar de que su hijo acabara de recibir un despliegue. Y le pregunté, ¿la comida era un problema? Y ella dijo, Dios mío, ¿qué si era un problema? Y se lanzó a despotricar sobre lo malas que eran las condiciones a bordo. Creo que era el Boxer. Así que ahora tenemos a los padres de los tripulantes del portaaviones Abraham Lincoln, que tuvieron una reunión el jueves pasado, creo, en San Diego, con el secretario de la Marina, y vaya si le pusieron contra las cuerdas. Estaban muy enfadados. Así que ya sabe, lo que estamos viendo aquí es un colapso total del liderazgo, de la logística y del apoyo a estos marineros e infantes de marina que están a bordo de esos buques. Bueno, ¿qué opina usted? Estoy segura. Quiero decir, estaba leyendo en algunos de estos medios como Stars and Stripes y Military Times, que en realidad es bastante difícil obtener información sobre lo que está ocurriendo en el barco, a menos que la reciban directamente. Incluso por parte de algunos que tuvieron que evitar que algunos de estos marineros saltaran por la borda. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo se siente la gente, especialmente las familias de estos marineros y miembros de la tripulación, ante los informes de que de forma constante y generalizada no hay coherencia en el mensaje sobre lo que está pasando con la guerra? Irán dice que no habrá alto el fuego, en absoluto. La guerra va a continuar. Irán afirma que seguirá adelante hasta 2029. Ni siquiera ha cumplido todavía todos sus objetivos. Mientras tanto, la administración Trump, a través de Pakistán, intenta decir que habrá un alto el fuego que durará 60 días. Pero ¿qué significa esto siquiera para quienes son ahora responsables de dirigir esta guerra y de llevarla a cabo en las condiciones actuales, que son bastante ambiguas, por decirlo suavemente? ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, quiero decir, si vas a librar una guerra, tienes que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que Trump no ha sabido definir. Y ahora tienen a esa gente atrapada en un agujero. ¿Cuál es su misión? Vale, están imponiendo un bloqueo, pero no tienen suficientes barcos como para bloquear por completo el Océano Índico. Pueden detener algún barco de vez en cuando, pero incluso si lo detienen, van a tomar el control de él. Si tienen que tomar el control, hay que asignar un barco para que navegue junto a él. No tenemos una flota ilimitada, ni mucho menos, extremadamente limitados. Así que todo es improvisado. Ya sabes, están parando a algunos y no a otros. Y esto es... Luego tienes la declaración de Trump, como la que ha puesto hoy en Truth Social, diciendo, ya sabes, tenemos el control total del estrecho de Hormuz. ¿De verdad? Entonces, se ha producido el cierre global del gas natural licuado, el helio, la urea, el azufre y el petróleo. ¿Eso es culpa de Donald Trump? Vale, eso es lo que está admitiendo. Él lo cerró. Pero luego en la misma frase afirmará, no, está abierto. El estrecho de Hormuz, consumos. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué Ningernberg? Así que es una mentira, Resort. Ese es el problema. One lie upon another. That's the problem. Sí, quizá pueda ayudar a explicar qué significa esto. Todos los barcos que están saliendo realmente del estrecho de Hormuz pasan por los controles iraníes, o por lo que se denomina el corredor delegado por Irán. Ninguno pasa por ese supuesto corredor omaní. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Y cómo contradice las declaraciones que hizo Trump hoy, que según fuentes iraníes, no son más que manipulación del mercado y no se corresponden con la realidad? ¿Pero qué implica que los únicos barcos que salen lo hagan por zonas controladas por Irán? Well, Iran made it very clear
Bueno, Irán lo dejó muy claro entonces. Creo que fue a finales de abril o principios de mayo cuando introdujeron los protocolos de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y dijeron que habían creado una página web, un formulario en línea que hay que rellenar. Así que si un barco está considerando atravesar el Estrecho de Hormuz, tiene que facilitar a los iraníes el nombre del barco, el país cuyo pabellón enarbola, el nombre del capitán, el destino del barco, la carga que lleva a bordo y, como sexto y último dato, las nacionalidades de los marineros a bordo. Y en esencia, lo que está haciendo Irán es asegurarse de que ningún barco vinculado a Israel atraviese el estrecho. Es una forma de bloqueo, pero también quieren utilizarlo como una manera de recaudar dinero para Irán. Van a cobrar una tarifa para entrar en el estrecho. Ahora bien, está por ver. En las negociaciones con Omán, dirán, de acuerdo, pondremos un peaje o un impuesto a cada barco que entre. Y luego lo que hagan con los que salen será decisión suya. Pueden cobrarles o no cobrarles, pero nosotros vamos a recaudar nuestro dinero por adelantado. Así que Omán quedará en una posición bastante singular. O bien dejar que todos salgan sin cobrarles, o bien llevarse una parte del dinero. Dijo, oye, ya sabes, aquí tendrás que pagar una tarifa de uso. Así que muchas cosas siguen en el aire respecto a cuál va a ser el papel oficial de Omán. Los informes indican que Irán y Omán han mantenido conversaciones positivas, pero no hemos visto ningún acuerdo firme ni ningún anuncio definitivo. Sí, está tardando bastante. Parece que hace ya tiempo que escuchamos esas primeras informaciones. Las conversaciones técnicas entre Irán y Omán están muy cerca. Aún no hay nada, y no parece que vaya a ocurrir hoy ni mañana. Larry, ayúdanos a interpretar qué significa esto, porque ayer se informó de que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos están actualmente en su nivel más bajo en 40 años. Kersing saw a big regime. Porque Donald Trump ha dicho que ahora va a apoyarse de forma discreta en la presión económica sobre Irán. Pero, ¿qué tipo de presión económica supone esto para Estados Unidos y para la economía mundial? Teniendo en cuenta que esta situación no va a mejorar mientras todo lo relacionado con la guerra, salvo los ataques, siga en pie. Estamos al borde de una catástrofe. Así que entendamos eso. Creo que ahora la cifra ha bajado a unos 290 millones de barriles. ¿Es esa la cifra que están viendo ustedes? Sí, déjame volver a abrirlo. Aquí está. Boom. Sí. Creo que esto estaba en unos 300. Ahora tiene que estar por debajo de 300. Hace unas semanas estaba en 300. Así que de esos 290, hay que mantener un mínimo de 145 millones de barriles en las cavernas, en el conjunto de las cavernas de sal. Cada caverna de sal tendrá un nivel distinto según su volumen y la cantidad que pueda albergar. Pero la razón por la que ahora hay que mantener aproximadamente el 50% de lo que queda almacenado es que si se bombea hacia afuera, la única manera de hacerlo es bombeando agua hacia adentro. Y, como el petróleo es más ligero que el agua, el petróleo sube sobre el agua hasta la parte superior y entonces se extrae. Pero el problema es que con toda esa agua, si básicamente se vacía hasta la última gota, se va a crear una crisis estructural para la caverna de sal. El agua se mezcla con la sal, debilita la pared, la cavidad salina se derrumba sobre sí misma y entonces ya no tienes una cavidad salina para almacenar eso. El segundo, de ese petróleo que se está extrayendo, no estoy seguro de cuál es la proporción entre crudo dulce y crudo agrio. Las refinerías estadounidenses, especialmente las del Golfo, el 70% de las refinerías de Estados Unidos en todo el país, están preparadas para procesar crudo agrio, crudo pesado. Eso significa que tiene un alto contenido de azufre.
Y estas refinerías están construidas para manejar tipos concretos de petróleo. No todos los petróleos son iguales, son distintos. Así que, dependiendo de qué porcentaje de ese petróleo, de los 145 millones de barriles que pueden extraer, qué porcentaje se destina al diésel y al combustible de aviación. Así que ahora hay una escasez mundial de diésel y combustible de aviación, porque antes, cuando el petróleo fluía desde el Golfo Pérsico a un ritmo de unos 20 millones de barriles al día, alrededor de 2 millones de esos barriles llegaban a Estados Unidos para ser procesados. Ahora bien, 2 millones de barriles no parezcan mucho, pero siguen siendo casi el 10%. Así que no es algo insignificante. Pero las otras refinerías que recibían ese petróleo del Golfo Pérsico estaban en India, o en una zona de India, otras en China. Y las últimas, las cuartas, ya sabes, después de Estados Unidos, India y China, eran Japón y Corea del Sur. Ellos obtienen de allí el 90% de su suministro. Así que ahora existe una escasez real de diésel y combustible de aviación. Eso significa que su precio está subiendo y va a seguir subiendo. Estamos al borde de una auténtica crisis económica mundial. Sí, desde luego, parece que hacia ahí van las cosas. Y sin embargo, Estados Unidos, Donald Trump, parece, como llevo diciendo ya semanas, que está silbando al pasar por el cementerio. Esto es lo que informa Irán. La autoridad del estrecho del Golfo Pérsico niega las afirmaciones de Estados Unidos de que el estrecho de Hormuz esté abierto. No se reabrirá hasta que se acepten las condiciones. Y aquí están las cifras de lo que dicen que está ocurriendo en cuanto al número de barcos. Pero todos esos barcos están siendo autorizados por Irán a través de su canal. Así que, Larry, ¿qué significa ser autorizado a través de su canal? ¿Está Irán cobrando tarifas ahora mismo? Irán ha informado de que ha perdido bastante dinero por el bloqueo, en muchos sentidos. Está recuperándolo a través del estrecho de Hormuz. ¿Qué está pasando ahí? Que yo sepa, todavía no. Cuando llegue el momento de recaudar los fondos, el dinero se cobrará en renminbi chino o yuanes. Así que será moneda china la que entre en bancos vinculados a China, fuera del alcance de Estados Unidos. De este modo, Estados Unidos ya no podrá embargar activos iraníes ni robar dinero iraní. Sí. Bueno, quiero decir, eso lo cambia todo. Me pregunto, Larry, quizá puedas hablar de ello, porque también han establecido el bloqueo en el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Hay alguna novedad sobre la situación actual en Yemen? En las últimas 24 horas, ha habido un ataque sorpresa contra las fuerzas saudíes. Yemen ha estado bombardeando posiciones saudíes dentro de Yemen, en apoyo del llamado Gobierno del Sur. Y me pregunto si podrías actualizar qué está ocurriendo allí y por qué esa situación está escalando, pese a que la administración Trump está intentando, al menos, poner la guerra con Irán en una especie de pausa ambigua, tal como está ahora, o como están intentando hacer. Hay algunas verdades fundamentales en la vida. Ya sabe, se dice que si estás en un hoyo, la primera regla de la gestión de crisis es dejar de cavar. Y los saudíes olvidaron una especie de corolario de eso. Es como, si vives en una casa de cristal, no te metas en una pelea a pedradas con alguien que vive en una cantera y tiene una casa de ladrillo. ¿De acuerdo? Porque tienen muchas piedras que tirar. Y ese es el error que han cometido los saudíes al ir contra los hutíes. Arabia Saudí tiene un gran número de objetivos sensibles desde el punto de vista económico que, si son atacados o destruidos, pueden hacer la vida muy difícil en Arabia Saudí y dañar gravemente la economía. Pero los hutíes, en cambio, no tienen mucha infraestructura. Así que limitarse a lanzar bombas sobre territorio hutí no te va a llevar a ninguna parte. Este es un caso en el que los saudíes decidieron buscar una pelea que no pueden ganar. Y como he dicho, si vives en una casa de cristal, no vayas tirando piedras.
Solo te estás poniendo en bandeja. Glass house, don't go throwing rocks. You're just setting yourself up. And where would you, how would you consider in terms of ¿Cómo cree que evolucionará esta guerra regional si continúa de esta manera? ¿Cuál sería entonces el destino de Arabia Saudí? Los Emiratos Árabes Unidos. He visto informes de ciertos analistas geopolíticos que dicen que Emiratos e Israel están ahora en algún tipo de alianza, por así decirlo. Tenemos el nuevo pacto en Oriente Medio entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí. ¿Qué interpretación hace de todos estos reajustes? ¿Y qué auguran para la situación regional a medida que Irán, Yemen y los diversos focos de tensión empiecen a perfilar sus desenlaces? begin to take shape in their outcomes? Yeah. There's Sí, Meg Ryan y su, entre comillas, pareja, llevan en una relación, Dios santo, 45 años, 40 años. Nunca se han casado. Pues yo establezco un paralelismo con Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Solo están anunciando su relación. Por el amor de Dios, lleva en pie ¿cuánto? 20 años o más. Así que es ridículo. Ah, tienen una alianza. Pues claro. El sol sale por el este. ¿Tienes alguna otra noticia de última hora para mí? Mi sarcasmo no va dirigido a ti, Danny. Va dirigido a la absoluta ignorancia de estas organizaciones de noticias que escriben tonterías como esta. Porque desde hace bastante tiempo se consideraba abiertamente a los Emiratos Árabes Unidos como una herramienta de Israel. Y se me olvida, hice la referencia cultural equivocada. and I forget, I did the wrong cultural reference. It was Goldie Hawn, not Meg Ryan, but Fue Goldie Hawn, no Meg Ryan. Pero bueno, la cuestión sigue siendo la misma. Coges algo que es de conocimiento público, que todo el mundo puede ver, y luego sales a contarlo como si fuera una noticia. No tiene sentido. ¿A dónde van los saudíes? Los saudíes tienen una salida: negociar, llegar a un acuerdo, rendirse. Porque si no, los hutíes van a seguir machacándolos sin parar. Van a seguir dejando fuera de combate a los barcos que intenten atravesar Bab el-Mandab. Van a obligar a los saudíes a usar el canal de Suez. Y bueno, no vas a ver a los egipcios quejándose de eso. You're not going to see the Egyptians bitching about that, because every Saudi ship that comes through the Suez Canal pays. Porque cada barco saudí que pasa por el canal de Suez paga una tasa. De hecho, quizá podría decirse que la verdadera alianza aquí podría ser entre los hutíes y los tipos del Cairo que controlan el canal de Suez, que tienen un acuerdo por la puerta de atrás. Sí, os daremos el 10% de todo lo que pase. Así que los saudíes no pueden derrotar militarmente a los hutíes. Lo han intentado, han probado distintos métodos. Desde luego, no tienen un ejército lo bastante grande para hacerlo. Y cualquier capacidad aérea que tengan me queda compensada por el enorme arsenal de misiles de los hutíes. Enormous stockpile of missiles. Now, Iran has reported, Larry, that their Ahora, Irán ha informado, Larry, de que sus capacidades de misiles no dejan de aumentar. Han actualizado sus misiles, prácticamente todos, para que puedan eludir las defensas aéreas. Creo que cambian de trayectoria casi al final, precisamente para esquivar esas defensas. Pero además, están produciendo misiles a un ritmo tan alto que confían plenamente en poder mantenerlo hasta ese periodo de 2029 y más allá, si necesitan utilizarlos. Sin embargo, me pregunto por Yemen y Ansar Allah. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿No han hecho más que empezar? El estrecho de Bab el-Mandeb está parcialmente cerrado al transporte marítimo saudí y al tráfico comercial, aunque sigue habiendo actividad que lo atraviesa. ¿Es esta la primera fase? ¿Es el primer paso? ¿Tienen capacidad para cerrarlo por completo? ¿Qué sabe usted de eso? Sí, no. Creo que tienen capacidad para cerrarlo por completo, pero no lo van a hacer. Van a permitir el paso de barcos, en particular los relacionados con China y Rusia. Pero como ya han demostrado, no se les puede derrotar. O para derrotarlos, haría falta un nivel de inversión militar y de riesgo que Estados Unidos, desde luego, no estaba dispuesto a asumir. En un momento dado tuvimos 2 grupos de combate de portaaviones en el Mar Rojo intentando acabar con los hutíes, y fracasaron. Fue durante un periodo de 7 semanas
y no lograron hacer melles en absoluto. Los hutíes, quiero decir, estas batallas llevan siglos librándolas y no se rinden. Así que este es uno de esos casos en los que los saudíes se han metido con el bicho equivocado. This is one of the cases where the Saudis they picked a fight with the wrong critter. Well, that's for sure. Sí, bueno, eso seguro. Creo que no te he tenido en el programa desde que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron este pacto de defensa. Y me pregunto cuál es tu opinión al respecto. Algunos no se lo están tomando muy en serio. Otros creen que Irán hizo declaraciones en el sentido de que considera cualquier tipo de acto de defensa soberana como un avance positivo. Otros, en cambio, cuestionan si realmente es soberano, dadas las situaciones tan contradictorias en las que se encuentran todos estos países. Así que, ¿qué opinas? ¿Y qué impacto tiene en la situación regional, especialmente en lo relativo a Irán y Yemen, y a las guerras regionales que se han ido intensificando de forma absoluta? I've come up with a name for it. Se me ha ocurrido un nombre para ello, la Organización del Tratado de Oriente Medio. Su abreviatura sería Yo También. Así que este es el movimiento Yo También. Yo lo llamaría arte performativo. Y poco más. Ya sabes, no va a convertirse en ningún futuro previsible en algún tipo de entidad capaz de actuar militarmente con alguna clase de fuerza. Para empezar, los saudíes no aportan nada en términos militares. Los saudíes son inútiles. Sí, supuestamente tienen un ejército de 250,000 hombres, pero ni siquiera pueden derrotar a los malditos hutíes. Y lo han intentado durante 10 o 12 años. Así que tenemos eso. Luego están los turcos, que tienen un ejército grande, pero no son realmente buenos proyectando fuerza, enviando esas tropas fuera de su país. Y luego está Pakistán, que proporciona, al menos en teoría, un paraguas balístico sobre Turquía y Arabia Saudí. El hecho de que lo firmaran en la Meca creo que es importante. Fue simbólico, una declaración sobre la naturaleza islámica de este acuerdo, porque si de verdad fuera secular, lo habrían firmado en Riad. Pero quisieron dejar claro que Erdogan y Sharif, el primer ministro de Pakistán, estaban allí para firmarlo en la Meca. Así que básicamente estaban diciendo al mundo, esto es algo musulmán. Dicho esto, también se informa de que se comprometieron a que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Bien, repasemos lo que ha ocurrido. Pakistán y Arabia Saudí ya habían firmado ese acuerdo en septiembre de 2025, y desde entonces Yemen ha atacado a Arabia Saudí. ¿Y qué dicen los pakistaníes? Que no hagan nada. Dijeron, no es nuestro problema. Así que ahora, tras la firma de este acuerdo tipo Me Too en la Meca la semana pasada, a las pocas horas de firmarlo, Yemen atacó a Arabia Saudí. Así que de entrada, eso debería haber activado una respuesta. Oye, nos han atacado. Vamos, te están atacando a ti, me están atacando a mí. Los saudíes deberían haber llamado a Pakistán y a Turquía. Vamos, chicos, ¿qué pasó? Nada. Nada. Son, ya sabes, palabras sin acción. Words, no action. Así que la cuestión de qué significa este acuerdo está en el aire, como usted ha señalado acertadamente al hablar de la reacción de las autoridades iraníes. Y luego tuvimos a Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, diciendo explícitamente, oigan, no vamos a atacar a los hutíes ni a los iraníes. Ahora bien, esto plantea la cuestión de que en los últimos días Turquía ha lanzado algunas amenazas dirigidas a Rusia, a los rusos, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted que si Rusia y Turquía llegan a las manos, los saudíes y los pakistaníes se levantarán y se unirán a Turquía en una lucha contra Rusia? Yo no lo creo. Así que era, como he dicho, más bien una representación en un estudio de arte sin ninguna sustancia real. Without any real substance. Hello. Hola, perdón, tenía el micrófono silenciado.
Un comentario antes de pasar a terminar el programa sobre la situación en Ucrania. Creo que Arabia Saudí y Pakistán también tienen supuestamente un pacto de defensa mutua. Sí, eso se firmó el pasado septiembre. Hice referencia a ello. Pero, durante toda la guerra de Irán, durante la guerra en Irán, quiero decir, Arabia Saudí fue parte en la guerra y recibió ataques de Irán en numerosas ocasiones. Y luego Pakistán acabó ejerciendo de mediador en torno a estas negociaciones. E Irán, a estas alturas, ha aprovechado esta situación para estrechar aún más sus vínculos con Pakistán. Así que, sí, parece que nada está escrito en piedra, con este pacto de defensa ampliándose más allá de los vínculos bilaterales. Pero Larry, ¿qué te parecen los informes de que los ataques rusos son ahora más numerosos y más constantes contra posiciones ucranianas en todo el país, posiciones militares, Kiev, Zaporizhia, esos ataques aéreos, esos ataques con misiles? Ahora hay informaciones de que la RPDC, Corea del Norte, está más profundamente implicada, según fuentes ucranianas, principalmente Volodymyr Zelensky, pero también la inteligencia ucraniana. Y luego hoy creo que llegaron informaciones desde Japón de que la RPDC también probó un misil balístico. Creo que China también estaba probando algunos misiles que preocupaban mucho a Estados Unidos y que no le gustaron nada. Estados Unidos dijo que quería recibir un aviso la próxima vez que China pruebe sus misiles avanzados en alta mar. Larry, ¿qué interpretación haces de lo que está ocurriendo? ¿Qué dice realmente esto sobre hacia dónde va el mundo? Parece indicar que estos países no solo se están coordinando y colaborando estrechamente, sino que el mundo está cambiando de forma bastante drástica. ¿Qué opinas? Bueno, sí, no, tiene toda la razón. Hay coordinación, colaboración entre China, Rusia e Irán. ¿Por qué Corea del Norte está empleando tropas y material en la zona de guerra? ¿Qué mejor manera de averiguar si lo que tienes funciona de verdad? Y ya sabe, no están sometidos al tipo de presiones políticas que tendría, por ejemplo, Estados Unidos si Trump intentara desplegar tropas estadounidenses en Ucrania para que adquirieran experiencia de combate. Pero para los norcoreanos, adquirir experiencia de combate es algo positivo. Su actitud es, esos soldados tienen que entrenarse de todos modos, así que mejor enviarlos a una situación real, donde puedan averiguar cómo funciona. Así que esa es una de las dinámicas presentes en todo este proceso. No olvidemos que al parecer ayer, cuando Putin asistía a alguna ceremonia con la flota rusa del Pacífico, les dio permiso, les dio luz verde para ir a por buques europeos, barcos mercantes que navegan por el mar de Japón, el mar de China y el Pacífico. Rusia iba ahora a tomar represalias contra los barcos europeos, por aquello mismo por lo que han intentado castigar a los barcos rusos. Así que esto plantea una dimensión completamente nueva. Sí, sin duda, sin duda. Y además, ¿qué dice esto sobre la situación de Estados Unidos en este gran conflicto? Un conflicto importante entre la creciente coordinación de estos países, China, Rusia, Corea del Norte, la RPDC e Irán, y la unipolaridad estadounidense, especialmente en el terreno militar. Porque en muchos aspectos estamos hablando de una coordinación que no existe entre Estados Unidos y sus llamados aliados, y también del hecho de que Rusia, China, Irán e incluso el Reino Unido están avanzando tecnológicamente en Europa, en el ámbito militar, que se supone que es la última gran ventaja que le queda realmente a Estados Unidos en el mundo para mantener la unipolaridad. Así que, ¿qué interpretación haces de todo esto? Bueno, anoche publiqué un artículo que pone de relieve las contradicciones inherentes en la planificación y la ejecución militar de Estados Unidos. Así que el Pentágono se ha movido muy rápido para soltar el dinero para enviárselo a Lockheed Martin y a General Dynamics. Vamos, hombre. Tenemos que quintuplicar
ampliar de forma realmente drástica la producción de misiles PAC-3. Aquí tienes. Aquí está el dinero. Así que recibieron el dinero. El único pequeño problema para producir esos misiles PAC-3 es que necesitas todo de imanes especiales, fabricados con minerales de tierras raras, que están controlados por China. Y los chinos le han dicho a Estados Unidos, sí, ¿queréis estos minerales de tierras raras? ¿Queréis estas piezas? Olvídalo. Mire, no vamos a armarles para que luego se vuelvan y tagorcen esas armas contra nosotros. No vamos a hacerlo. Y eso es exactamente. Mire, Estados Unidos se encuentra ahora en una situación en la que se ha quedado sin misiles. Necesitamos fabricar más misiles, pero no podemos hacerlo porque China controla la cadena de suministro. Yeah, great points, Larry. Now, Muy buenos puntos, Larry. Quería cerrar el programa con algunas preguntas de la audiencia. Hay una aquí. ¿Por qué Estados Unidos está enviando B-52 a entrenar con Chile y Argentina? ¿Es un mensaje al gobierno de izquierdas de Brasil o algo peor? Ayer, Estados Unidos dijo que dejaría claro que tiene el control de todas las Américas. Sí, esto llega en medio de muchos acontecimientos, Larry, en esta parte del mundo, en el hemisferio occidental. Pero, ¿qué opinas de eso? Stesse permengt de Nankouduraj. But what do you make of that? I haven't even heard that report. Creo que solo busca una excusa para enviar a estos tipos a misiones de entrenamiento con las que ganará algo de buena voluntad, pero sin ponerlos en peligro. Así que sí, no vamos a atacar Brasil. Demonios, como he dicho, ni siquiera podemos con los hutíes. Sí, bueno, desde luego está ocurriendo algo en toda América Latina. Venezuela está restableciendo ahora algunos vínculos con Israel. Y por supuesto se habla mucho, incluso, de intentar manipular las próximas elecciones en Brasil, de forma similar a lo que ocurrió en Colombia a principios de este verano. Sí, quiero decir, mire, el atractivo de girar a la derecha, de ganarse el favor de Washington, eso se lleva haciendo años. Y al final provoca una reacción en contra en esos países. Solo es cuestión de cuánto tarda. Sí, yo diría que ahora mismo lo planteo como si fueran temporadas. Es su temporada, el regreso de la derecha y de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos. Y luego, ya sabes, el siguiente periodo, dure lo que dure, normalmente no es favorable para Estados Unidos. Como decías, suele haber una reacción en contra, y eso está llegando. Bueno, Larry, en los últimos 5 minutos más o menos que nos quedan juntos, quizá puedas hablar de lo que está ocurriendo realmente ahora mismo en el conflicto de Ucrania. Hay informaciones de que Ucrania supuestamente atacó infraestructuras marítimas críticas para Rusia en el Mar Negro. Por supuesto, hay intentos casi diarios de lanzar drones contra Rusia dentro de territorio ruso. Y luego estuvieron los ataques que mencionamos antes. Y por supuesto, está el campo de batalla, al que estos días los grandes medios occidentales prestan menos atención. Entonces, ¿qué está pasando allí y hacia dónde se dirige? What's happening there and where is it heading? It's heading for the complete utter defeat of Ukraine. Se encamina hacia la derrota total y absoluta de Ucrania, posiblemente ya a finales de este año. La destrucción, el cierre del comercio que sale de Ucrania o pasa por el Mar Negro mediante buques que entran o salen de Odessa o Nikolaev, eso está bloqueado. Ya no es una actividad que Rusia vaya a permitir. Rusia sigue destruyendo infraestructuras críticas en Kiev y otras grandes ciudades, incluida Leópolis. Y esto tiene un efecto acumulativo, al reducir la capacidad de preparación de Ucrania. Así que es una situación en la que, si sumas el cierre de la puerta económica hacia el sur, estrangulando básicamente a Ucrania, las operaciones terrestres son tales que se está atacando por al menos 7 ejes de avance. En años anteriores, lo máximo que hacían los rusos eran 2 ejes de ataque.
pero ahora están llevando a cabo al menos 7, en Chernigov, Sumy, Kharkov, Donetsk, Zaporilla, Dnipropetrovsk y Odessa. Esos serían 7. Así que sí, esto es, ya sabe, un nivel de actividad que Ucrania no puede detener. Y están perdiendo en la guerra aérea, están perdiendo en la guerra naval, están perdiendo en la guerra terrestre. Es cuestión de tiempo que estén completamente acabados. It's a matter of time before they're fully cooked. Y es cuestión de tiempo que cambie la guerra del relato. Porque ahora mismo, la guerra del relato, quiero decir, en gran medida, los medios generalistas occidentales tienen tanto dominio sobre la información que sale de este conflicto para los espectadores que ven este programa y para la gente que vive en nuestra parte del mundo, en Occidente. Pero aún así, ¿cuánto tardará en cambiar la guerra del relato, teniendo en cuenta que los hechos son los hechos? Well, yeah, Facts are facts. the narrative war doesn't care about facts. Al mundo de los relatos no le importan los hechos. We're going to see. Así que vamos a seguir viendo esto. Ya sabes, la guerra de relatos continuará, creo, incluso durante semanas o meses. Hoy mismo he visto un ejemplo. Un amigo me envió algo de una fuente ucraniana que hablaba de cómo Rusia todavía no ha conseguido tomar Pokrovsk. Y le respondí, tomaron la maldita ciudad hace 4 meses. ¿De qué estás hablando, Jesús? What are you talking about? Jesus. Right. Yeah, I mean, De acuerdo. Sí, sí. Quiero decir, basta con hacer una búsqueda general en Internet sobre lo que ha ocurrido en Ucrania, y es prácticamente todo lo mismo. Vaya, Ucrania está machacando a Rusia en el Mar Negro. Ucrania está atacando a Rusia con todos estos drones. Y eso es realmente todo lo que se recibe de este conflicto a estas alturas. Apenas se presta atención al campo de batalla, ni a la eficacia de lo que Ucrania está haciendo contra Rusia. Bueno, Larry, ¿alguna última palabra antes de cerrar al comienzo de esta hora sobre la situación actual en el mundo? No, es que ya lo hemos cubierto, no va a que irme. Así que gracias, Danny. Thanks, Danny. De acuerdo. Bueno, Larry, muchas gracias por acompañarme hoy. Todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Sí, Larry, hablamos pronto. Todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Aseguraos de consultar el trabajo de Larry en la descripción del vídeo, tanto su blog como su canal de YouTube. Ahí está Transition Protocol. Podéis suscribiros. También tenéis en la descripción del vídeo, abajo, todas las formas de apoyar este canal. Podéis apoyarme en Patreon, Substack y mucho más. Quiero dar las gracias a Christisa por hacerse nuevo miembro. Gracias, Frachmatak, por eso. Gracias. Le hice tu pregunta al miembro que está aquí, Soberano Brasil 9370. Muchísimas gracias también por el super chat. Gracias DJ 369 Miami. Con el payaso en jefe nada sorprende. Muchísimas gracias. Y Regina Pérez de Santos, muchas gracias por tu super sticker. Muy bien, gente, eso es todo. Mañana... ¿Qué hago mañana en realidad en el programa? Ah, sí. Es jueves a las 2 de la tarde hora del este. ¿Cómo pude olvidarlo? Scott Ritter viene al programa. Vamos a continuar con nuestras actualizaciones diarias sobre la situación geopolítica, así que no os lo perdáis. Y luego, el viernes a las 10 de la mañana, hora del este, tendré a Alistair Crook en el programa. Así que tenemos 2 grandes programas en los próximos 2 días. Todo el mundo, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Y hasta la próxima, gente. Nos vemos mañana. And until next time, everybody, I will see you tomorrow.